con sabor a tertulia. Con Sabor a Tertulia es un espacio que están haciendo con la idea de compartir experiencias de manera fresca. Abordaremos temas profundos y banales. Iremos de lo sublime a lo profano y de lo profano a lo sublime. Hablaremos de lo cotidiano y de lo extraordinario, mostrándonos, escondiéndonos, opinando o entrevistando. Con café, con helado, con vino, con la ensalada de dieta, hablaremos de nosotros, de los hijos, de parejas, de familia, de la serie, de la película, de Dios, de los sueños. En fin, hablaremos de la vida con sabor a tertulia. Hoy, en Con Sabor a Tertulia, vamos a hablar sobre ser mamá. Con motivo del Día de la Madre se me ocurrió enviarle a un grupo de amigas 2 preguntas. ¿Qué era lo más difícil que te había tocado hacer como mamá? ¿Y qué era lo más divertido que te había tocado hacer como mamá? Confieso que no esperaba recibir tantos audios como recibí. Así que, para no hacer estas entregas tan largas, decidí hacerlo en 3 partes. Una primera parte en donde vamos a escuchar desde diferentes perspectivas qué es lo más difícil que nos ha tocado hacer como mamás. Una segunda parte donde tocaremos la segunda pregunta, lo relacionado a lo más divertido. Y una tercera parte en donde voy a incluir algunas anécdotas súper cómicas y tiernas, y bueno, hay de todo. Para no dejarlas por fuera, quise abrir una tercera parte que incluyera estos audios, ¿ok? Como la idea de este espacio, con sabor a tertulia, es no solamente pasar un rato ameno y conversar de diferentes tópicos, sino también promover un espacio de crecimiento. La invitación es a escuchar ese compartir de algunas madres y revisar cómo estamos nosotras con eso. Revisar si nos identificamos con lo que escuchamos, si por el contrario eso que estamos escuchando es totalmente ajeno a nosotras, si más bien estamos escuchando cosas en las que nunca habíamos pensado. Entonces la idea es que aprovechen Con Sabor a Tertulia como un espacio de retroalimentación. Probablemente a medida que vayan escuchando las experiencias de todas las mamás, podrán intuir las edades de sus hijos, si están hablando de niños pequeños, de adolescentes, de adultos. Y es que bueno, definitivamente nuestras experiencias van cambiando a medida que nuestros hijos crecen. Nuestras diversiones y nuestras dificultades como mamá van cambiando a medida que ellos van avanzando en la vida. Entonces vamos a escuchar, vamos a aprender, vamos a nutrirnos todas de todas y vamos también a divertirnos. ¿Ok? Empecemos entonces por esa primera pregunta que tenía que ver con lo más difícil que te ha tocado hacer como mamá. Lo más difícil que me ha tocado hacer como mamá, sin duda alguna, es no repetir el único patrón de madre que tuve, que fue el de mi mamá. Lo más difícil que me ha tocado hacer como mamá es empujar a mi hija a que vuele con sus propias alas. Fue muy difícil soltarla, dejarla volar y entender que tiene sus propias alas para volar. Eso fue lo más difícil que me tocó hacer como mamá. Hola, lo más difícil que me ha tocado hacer como mamá es acompañar a mi hija mayor en un examen que se llama cistometría, que consiste en una sondita por la vejiga, y de verdad fue bien duro verla sufrir con ese examen. Bueno, lo más difícil que me ha tocado a mí como mamá es ver que mi hija es mi espejo, es el reflejo de todo lo que soy y de todo lo que hago como mamá. A veces hace ciertas cosas que yo digo, wow, eso es mío.
y digo, y eso no está bien. O digo, dicho, eso es mío y qué maravilla. O sea, hay veces que me siento muy bien, porque sé que lo estoy haciendo muy bien, y otras que digo, wow, tengo que mejorar en esto y tengo que mejorar en aquello, porque lo veo en ella. O sea, ella se encarga de mostrarme mis debilidades y mis aciertos y mis fortalezas. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado hacer como mamá? No dormir en las noches. Lo más difícil que a mí me ha tocado como mamá creo que ha sido el hecho de ser madre de hijos adoptivos, como decirlo de una forma, hijastros. Ser madre de hijastros creo que ha sido lo más difícil porque cuando tienes que corregir es como tienes que ser muy sabia, o me ha tocado tener que usar la sabiduría al momento de llamar la atención o algo así, para no herir, pues porque no es lo mismo regañar a tus hijos de sangre, tus hijos biológicos, que los hijos de otra mamá, pues. Y creo que en particular, creo que ha sido lo más difícil para mí. Bueno, lo más difícil que me ha tocado hacer como madre es ocupar el lugar de papá con mi hijo. Lo más difícil que me ha tocado hacer como mamá ha sido el separarme por tan largo tiempo de mi hija mayor, quien debido a la crisis que vivimos todos los venezolanos también le tocó migrar. En medio de tantas vicisitudes y de tantas penurias, pues me ha tocado estimularle, animarle, hacerle sentir que todo está bien para que ella continúe adelante, para que continúe luchando, porque sé que allá tiene mejores oportunidades que aquí. Y bueno, me ha tocado eso, pues hacer de tripas corazón, cuando realmente lo que quiero es tenerla cerquita y darle un abrazo muy, muy grande. Pero yo sé que esto es por su bien, pues. Yo creo que lo más difícil que me ha tocado hacer como mamá en este poquito de tiempo y mientras más crece, es dejarlo ser él, es saber que él es un ser humano aparte de mí y que va a tener sus propias opciones, sus propias metas y sus propios pensamientos, y fortalecerlo en eso y saber que ese es él, creo que ha sido quizás lo más fuerte. Y otra cosa de lo más fuerte es verlo enfermo. Cuando se enferma me cuesta muchísimo. Lo más difícil que me tocó fue cuando dejé a mi hija que se iba para Indonesia por un año, que luego se convirtió en 1 año y medio. Yo creo que todo ese primer año lo lloré todos los días, fue lo más difícil. Después volvió a Venezuela y se volvió a ir para Estados Unidos, pero ya el dolor fue diferente, que cuando se fue para Indonesia era una muchachita. Lo más difícil que me ha tocado como mamá fue mandar a mi hija a los 6 años y 4 meses solita, sin acompañante, a Indianápolis, a casa de nuestra familia en Estados Unidos. Pensábamos que ya se iba a quedar hija única como es, porque me costaba salir en estado. Y bueno, tomó viaje con 3 transbordos desde Caracas hasta Indianápolis. Se paró en Miami, se paró en Chicago y bueno, llegó como a las 10 de la noche. Bueno, cuando vimos partir ese avión desde Maiquetía con nuestra niñita Chipilina, allá adentro fue muy duro, pero fue el inicio de muchas cosas maravillosas más. Nada, mami, nada. Y lo más duro ha sido cuando se enferman, que me ha tocado muy duro, pues. ¿Y qué más es? Bueno, lo más difícil que me ha tocado hacer como mamá, ya soy mamá porque estoy embarazada, aunque es mi primer bebé y bueno, desde el momento que uno está embarazada ya es mamá. Lo más difícil que me ha tocado es pasar 3 meses vomitando, los primeros 3 meses. Bueno, pues también ver cómo me crecen las boobies y la panza y que la ropa no te cabe y que sientes demasiado calor todo el tiempo. Y también manejar mis cambios de humor, que honestamente son terribles. Paso del amor al odio en 5 segundos con varias personas simultáneamente. La pregunta número 1, lo más difícil es haber vencido mis miedos y las incertidumbres de cuando tienes 4 personitas debajo de tu responsabilidad. Lo más difícil que me ha tocado como mamá es cuando se enferma el niño.
Bueno, lo más difícil que me ha tocado hacer como mamá, teniendo 4 chamos son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, cuando nacieron mis morochos, la hija mayor tenía 4 años y el menor acababa de cumplir 15 días antes 3 añitos. Entonces tenía 4 niños chiriquiticos. Al fondo se escucha. Bueno, sí, eso fue lo más difícil, estar con 4 niños todos chiquitos, todos necesitaban mi atención, necesitaban mi cuidado, necesitaban ser tratados como un individuo cada uno. Y de verdad que bueno, yo tenía fuerza, era para tratarlos como, bueno, por manada. Entonces, tengo demasiadas anécdotas. Gracias a Dios, cuando nacieron los morochos ya tenía la experiencia con mis otros niños. Y pues eso me ayudó bastante. Sin embargo, eran, bueno, las 10 de la noche, no había tomado café, ni siquiera. Una vez me hice pipí porque pasé todo el día y ni siquiera había hecho pipí y me oriné. Qué pena. ¿Qué más? Y bueno, nada, creo que ahorita que ya están un poquito más grandes, los veo y digo que, bueno, que me hubiera gustado vivir esa etapa sin estar tan cansada. Bueno, me acuerdo que yo decía, Dios mío, me quiero desmayar para descansar, porque el cansancio era terrible. Y bueno, me perdí de muchas cosas, pero también disfruté de muchas otras. Y es un privilegio. Yo creo que las mamás que tenemos embarazos múltiples, tenemos una bendición porque vivimos experiencias diferentes a las mamás que tienen niños por separado. Y bueno, cuando tienes una familia grande, pues las anécdotas se multiplican. Bueno, lo más difícil que me ha tocado hacer como mamá fue haber tenido a mi hijo enfermo cuando él tenía 4 años, que le dio una meningoencefalitis viral y estuvo en coma durante 20 días. Y bueno, fue un momento de muchísima angustia, de muchísima impotencia, pero también fue un momento de muchísima fe, de muchísima oración, donde todas las personas se unieron en oración para sacarlo adelante, como efectivamente salió adelante, y bueno, fue un milagro de vida. Ok, la primera pregunta. Aquí vamos a 2 extremos. El primero, andar en tacones. Me encanta andar en tacones, y andar en tacones con un bebé pequeño que tienes que cargarlo, el coche, todo el perolero que cargas, bueno, una odisea. Y la otra cosa, que sí es en serio, y es más seria, por supuesto, era aprender a manejar la frustración de la niña. La niña hacía gimnasia desde muy chiquitica y que no ganara una medalla o perdiera, para ella era muy difícil entender porque entrenaba mucho. Y para mí era mucho más difícil aprender a manejar esa frustración, la pérdida y ese tipo de cosas. Bueno, pero se lograba en la mayoría de los casos. Para mí lo más difícil que me ha tocado hacer ha sido dejarlas. Sí. La pequeña tuvo una bronquiolitis con 2 meses y medio y la tuve que dejar en la sala en urgencia, bueno, no en urgencias, en la UBI de una clínica que estuvo ingresada 1 semana en cuidados intensivos. Y lo de dejarla ahí a mi bebé y marcharme a casa a dormir fue fatal. Ya bastante me lo había pasado cuando a la mayor la dejé a un cursito de natación por media hora y me tiré la media hora llorando el primer día, pero lo de la pequeña superó todas las pruebas. Bueno, y para mí lo más difícil que me ha tocado hacer como mamá ha estado relacionado con temas de salud y con separaciones. Temas de salud, una vez que mi hijo menor estuvo hospitalizado, estuvo más de 10 días en terapia intensiva con una infección respiratoria. Y separaciones, bueno, tuve que separarme de mis hijos mayores, que no eran tan mayores, tenían 13 y 11 años, por temas país, por una cantidad de, bueno, en realidad por
pensar en su futuro y por brindarles un espacio de más calidad y de más seguridad, tuve que separarme de ellos por un par de años. Aunque los vi durante esos 2 años, tuve la oportunidad de viajar para estar con ellos, pues sin duda fue una de las experiencias más difíciles que me ha tocado vivir. Y esto es Con Sabor a Tertulia. Hoy con un tema hermoso, ser mamá, hablando de las cosas más difíciles que nos ha tocado hacer como mamá. Un recorrido lleno de emociones, un viaje cargado de experiencias diferentes y repleto de emociones. Yo me pasé por la nostalgia, la alegría, la tristeza, el entusiasmo, el agradecimiento. Me doy cuenta que cuando somos mamás con el corazón a disposición y sobre todo con una gran vocación de serlo, pues pareciera que siempre estamos a la altura de las dificultades que se presentan. Muchas de las experiencias que compartieron tienen que ver con temas profundos, temas que bien pudiéramos explorar y profundizar en otro momento. Definitivamente, como todo en la vida, pues cada quien tiene sus propios referentes, y en esto de ser mamá, a veces las dificultades también están teñidas de nuestros propios referentes, ¿no? De nuestras historias, de nuestras vivencias. Escuchando las experiencias que compartieron, creo que pudiéramos dividir el tema de las dificultades en dos grandes grupos. Un grupo de dificultades que se escapan a nuestro cuidado y a nuestro control, situaciones que van más allá de nosotros, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades, cuando se habla incluso de pérdidas, aunque no hubo experiencias de esas acá, pero son dificultades que no están en nuestras manos controlar o evitar. Y por otro lado hay otro grupo de dificultades que pareciera que sí tiene que ver más con nosotros, dificultades que de alguna forma reflejan el camino transitado por nosotras como personas, ¿no? Transitado o no. Cuando hablamos de esa conciencia, de saberlos diferentes a nosotros, de esa conciencia de reconocer que hay caminos diferentes para acompañarlos a crecer, diferentes a los que conocimos nosotros en compañía de nuestros padres. Esas dificultades que tienen que ver con el cómo miramos desde nuestra perspectiva lo que ocurre en ellos, ¿no? Ese tipo de dificultades creo que son una invitación para todas, para revisarnos, para explorarnos, para mirar nuestros miedos, para mirar nuestros sueños, para ser conscientes si es que nos estamos proyectando de alguna manera en ellos, si queremos a través de ellos cumplir sueños no realizados por nosotros mismos, en lugar de permitirles crear y cumplir sus propios sueños. En fin, este grupo de dificultades creo que tiene mucho que dejarnos para reflexionar. Entonces la invitación siempre es a mirarnos nosotras antes de mirar a nuestros hijos, mirar qué de nosotras estamos colocando en ellos, qué de nuestra historia estamos repitiendo con ellos, en función de encontrar caminos nuevos, caminos que tengan que ver con su individualidad. Gracias por compartir sus experiencias
Y la invitación es para la próxima entrega, en donde estoy segura que se van a divertir un montón. Esto fue Con Sabor a Tertulia. Con Sabor a Tertulia es un espacio que están haciendo con la idea de compartir experiencias de manera fresca. Abordaremos temas profundos y banales. Iremos de lo sublime a lo profano y de lo profano a lo sublime. Hablaremos de lo cotidiano y de lo extraordinario, mostrándonos, escondiéndonos, opinando o entrevistando. Con café, con helado, con vino, con la ensalada de dieta, hablaremos de nosotros, de los hijos, de parejas, de familia, de la serie, de la película, de Dios, de los sueños. En fin, hablaremos de la vida con sabor a tertulia.